Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de SNA, el mejor día de la semana, ¿verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hoy vamos a arrancar hablando de estrés crónico, vamos a arrancar hablando de dolor crónico que hemos empezado la semana pasada y obviamente vamos a relacionar todo esto con la valoración de pacientes complejos. Ya veis ahí que tengo aquí mi camiseta nueva. La única demanda que tengo ahora es que Ruby no ponga el título del evento en el abdomen, porque no es un evento del eje gut-brain, pero sino que lo ponga aquí en el tórax, que ahí no tengo que estar a 2 metros de distancia para que pueda aparecer aquí la camiseta, ¿no? Y el título del evento. Ya veis ahí, mi equipo es súper eficiente, ¿no? La semana pasada hemos dicho, bueno, tenemos que cambiar porque está invertido, está muy bien, pero ahora está aquí abajo en el estómago, Lili. Entonces, ahora tenemos que subirla al tórax. Pero está muy bien. Ya sabéis que vamos a tener ahí en los días 2, 3 y 4 de septiembre nuestro evento para profesionales de la salud hablando del nervio vago. Déjame poner eso aquí, que el soporte me lo ha enviado. Aquí. Y lo fijo. Ya está, listo. Muy bien. Entonces, pequeños arreglos que tenemos que hacer eventualmente porque la cosa a veces no sale como debería, o como nos gustaría, o como tendría que ser, ¿verdad? Muy bien. Así que hoy tenemos un tema interesante. Y vamos a intentar poner, cuando hablamos de pacientes complejos, Adri, quiero dejar muy claro que no estamos hablando de pacientes complicados, ¿okay? Paciente complejo es algo que está descrito en la literatura científica. Podríamos llamarle al paciente complejo de nuestro paciente febrita, por ejemplo, ¿okay? Que es un paciente que, primero, por definición, un paciente que tiene 2 o más comorbilidades, ¿vale? Entonces, esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de pacientes complejos, estamos hablando de pacientes que tienen 2 o más comorbilidades. Y obvio, para entender si el paciente tiene 2 o más comorbilidades, lo que tengo que hacer es una buena historia clínica para empezar a entender, para empezar a relacionar, conectar puntos, empezar a desarrollar una mirada de águila, de verdad, y entender cómo estas comorbilidades pueden estar influyendo en la capacidad de recuperación del cuerpo de mi paciente. ¿Okay? Entonces, ese es el primer punto. Cuando hablamos de pacientes complejos, estamos hablando de un paciente que tiene 2 o más comorbilidades, independiente de dónde sean las comorbilidades. Aquí está un cacao por la preparación del directo, pero más o menos me organizo. Ok. Ahora vamos a darle una vuelta y pensar un poco cómo es posible que un sistema, que un cuerpo, que una persona lleve su situación de salud desde el punto A al punto B. ¿Y qué es desde el punto A al punto B? Es cómo podemos salir de una condición donde tengo una buena capacidad adaptativa para una condición donde pierdo capacidad adaptativa y empiezo a desarrollar condiciones de cronicidad. ¿Okay? Entonces, punto A, mi cuerpo tiene buenas condiciones de adaptación. Yo no estoy diciendo que llevo una vida sana, no estoy diciendo que estoy bien ni nada de eso. Estoy diciendo que el cuerpo tiene una buena capacidad de adaptación. Y salimos del punto A y vamos a ver cómo es posible llegar a un punto B donde el cuerpo pierde o el sistema pierde su capacidad de adaptación, y cuando se pierde la capacidad de adaptación, el problema de perder la capacidad de adaptación es que los diferentes estresores, los diferentes estímulos que suelen
provocar la adaptación del sistema, estos estímulos empiezan a generar modificaciones en el comportamiento sistémico y este comportamiento empieza a hacerme daño. ¿Okay? Entonces hoy vamos a construir esta ruta y ojalá nos dé tiempo de que yo les pueda enseñar 1 o 2 análisis de estrés, del vago y de todo esto y podemos poner esto en contextos diferentes. ¿Vale? Entonces, la semana pasada hablamos de dolor. Hoy vamos a retomar un poquito, pero vamos a empezar hablando del tema estrés. ¿Okay? Cuando hablamos de estrés, lo correcto sería poner esto en 2 términos diferentes. Lo que llamamos de eustrés sería el estrés que es positivo. ¿Okay? El estrés que genera una mejor adaptación al cuerpo. Eso se llama eustrés. El estrés que genera una mala adaptación al cuerpo, el estrés crónico, esto se debería llamar distrés, por la nomenclatura. ¿Vale? Vamos a llamar de estrés lo que es el distrés, pero para que lo tengáis claro, para ser más correcto, deberíamos llamar de distrés. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de un estado en el cual la homeostasis es amenazada o a lo mejor se percibe amenazada. Luis, un estado donde la homeostasis es amenazada o a lo mejor un estado donde la homeostasis se percibe amenazada. Ok. Y esta homeostasis, cuando está amenazada, cuando se percibe amenazada, tiene un complejo sistema de adaptaciones fisiológicas, estructurales, neurológicas, mecánicas, químicas, de todos los tipos. Tiene una serie de adaptaciones que se espera de la respuesta homeostática para que esta respuesta homeostática frente a un estresor pueda generar las adaptaciones fisiológicas, las adaptaciones comportamentales del cuerpo y que seamos capaces de responder de acuerdo con lo que es necesario en esta situación. Así que cuando hablamos de lucha y huida, por ejemplo, una situación de lucha y huida, que ya sabéis que es la situación más común donde se dispara la respuesta simpática, esta respuesta de lucha y huida es una respuesta funcional, es una respuesta adaptativa, es una respuesta deseada dentro de determinadas condiciones, porque le va a permitir al cuerpo reaccionar, responder en determinados ambientes, en determinados contextos, y esta respuesta le va a permitir a esta persona una buena adaptación y le va a permitir a esta persona que pueda superar este evento y que luego pueda seguir avanzando y pueda seguir con su vida. Okay. Entonces, el estrés sería cualquier situación interna o externa que genera esta perturbación, esta amenaza a la homeostasis. Entonces, por ejemplo, salir de vacaciones puede ser una amenaza a la homeostasis. Salir de vacaciones puede ser un estresor, pero yo no me percibo estresado. Bueno, pues si sales de vacaciones y descuidas de la dieta, por ejemplo, esto es un estresor. Si sales de vacaciones y descuidas del sueño, por ejemplo, esto es un estresor. Si bebes más alcohol en vacaciones, eso es un estresor. Y está bien que sea un estresor. El cuerpo debería tener la capacidad de percibir estos estímulos y luego recuperarse de ellos. Y cuando se terminen las vacaciones, que vuelva a la rutina, que vuelva a la vida normal. ¿Okay? Estos estresores pueden ser emocionales o pueden ser físicos. Y aquí es importante poner siempre estas 2 categorías, porque en general interpretamos como estrés todo lo que es emocional, pero el estrés crónico va más allá de lo que es emocional. El sedentarismo, por ejemplo, puede interpretarse como estrés crónico. Una mala alimentación por tiempo sostenido puede interpretarse como estrés crónico. Lo único es que no es un estrés psicológico, es un estrés fisiológico, es un estrés que está más dirigido al sistema endocrino, que está más dirigido al sistema metabólico. ¿Okay? Y nuestro cuerpo se adapta a esto dependiendo siempre de la magnitud
y de la cronicidad de los diferentes estímulos que uno recibe. Entonces, dependiendo de la magnitud, me refiero a la intensidad del problema, y cuando hablamos de cronicidad, estamos hablando del tiempo, el tiempo que el estresor permanece. Un estímulo muy fuerte por un corto periodo o un estímulo pequeño por un largo periodo, ambos son capaces de generar maladaptaciones en nuestro cuerpo. Okay. Y esta respuesta al estrés que tenemos todos los días, esta respuesta al estrés, que es fisiológica, es adaptativa, es buena para todos nosotros, se organiza para que puedas responder a las tareas, a las amenazas. Va a generar, por ejemplo, una facilitación para que estés más alerta, para que estés más consciente, para que tengas una mejor respuesta cognitiva, estés más atento, te da más agresividad en la rutina para poder enfrentarse a los desafíos. Inhibe esta respuesta aguda al estrés, va a inhibir algunas funciones vegetativas, por ejemplo, la reproducción, la libido, el hambre, el crecimiento se ve inhibido frente a esta respuesta o a esta demanda aguda, porque el cuerpo ahora tiene que enfocarse para poder responder a lo que se le está demandando. Va a haber una activación de una serie de mecanismos de regulación para poder equilibrar esta respuesta, para que no sea de una intensidad muy elevada, de manera que el cuerpo no pueda adaptarse, o que no sea de un largo muy prolongado, para que el cuerpo pueda adaptarse. Respecto a las funciones periféricas, va a aumentar la oxigenación en sangre, va a aumentar la oxigenación cerebral, va a mejorar la nutrición del cerebro, mejorar la nutrición del corazón, mejora la nutrición de los músculos periféricos, mejora la función de tu corazón, mejora la función respiratoria, ventilas más fácil. Más que esto, mejora el metabolismo, ¿okay? Mejora la detoxificación, haces un detox de productos del metabolismo, de residuos del metabolismo, ¿okay? Entonces, la respuesta aguda al estrés es muy positiva para que puedas generar toda esta serie de adaptaciones que estamos hablando. Y esto en general nos da más condiciones de poder enfrentarnos a los desafíos, y al paciente también. ¿Okay? Al paciente también le da más condiciones de enfrentarse a los desafíos de la rutina, de los desafíos del día a día, o reales o percibidos. ¿Okay? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces hay un sistema de respuesta del estrés. Ese sistema de respuesta del estrés va a generar adaptaciones centrales, va a generar adaptaciones periféricas, y es totalmente fisiológico y es totalmente funcional. Okay. Luis, teniendo en cuenta que me estás diciendo que esta respuesta aguda es una respuesta positiva, esto me lleva a preguntar por qué esta respuesta aguda, que debería interrumpirse, permanece en algunas personas, va a permanecer en el tiempo, y al no interrumpirse va a cronificarse. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una situación aguda. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es: el estrés agudo no es malo. Lo que es malo es cuando esto se mantiene en el tiempo, o las reacciones del cuerpo al estrés cuando se mantienen en el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podéis decirme algo? Por favor, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? El estrés agudo no es malo. Lo que es malo es la cronicidad. Entonces, nuestra pregunta debería ser: ¿por qué un elemento agudo se cronifica? ¿Ok? ¿Y cuáles serían las formas que el cuerpo tiene para poder permitirte no avanzar en esa dirección? ¿Ok? ¿Cuáles serían los mecanismos que tu cuerpo posee, que el cuerpo del paciente posee, para no permitir seguir este camino de la desadaptación? ¿Ok? Bien, Ruby me envió un WhatsApp diciéndome: Luis, tienes que hablar que para los profesionales de la salud, de los días 2, 3 y 4,
va a haber un evento que llamamos de anatomía clínica del nervio vago, y quien quiera suscribirse, puede suscribirse apuntando o escribiendo aquí en los comentarios anatomía, y les enviamos el enlace para que puedas participar de manera gratuita. ¿Okay? Es totalmente online. Entonces la pregunta es esta, Aracelis: ¿y cómo podemos bloquear este proceso de cronicidad del estrés? Para eso necesitamos conocer los mecanismos reguladores del estrés. ¿Okay? Los mecanismos reguladores, esto es lo que nos importa. Pero antes de pasar por los mecanismos reguladores, les voy a enseñar una imagen. ¿Okay? A ver, ¿dónde voy a poner la imagen? Aquí, voy a poner aquí, creo que es el mejor lugar. A ver si les puedo enseñar esta imagen. Aquí. Vamos a ver si me funciona eso aquí, para que yo les pueda enseñar la imagen en la pantalla con las gafas. Creo que sí. Ahí. Pulsa 2 veces para cambiar la cámara. Ahí. Vamos a ver. Ok, ahora lo ves. ¿Ves lo que yo veo? ¿Ves mi cuadro ahí del águila? Pero lo que queremos es lo que está aquí. Ok. Vamos a ver lo que está aquí. ¿Vale? Déjame aumentar esto que está aquí. Lo que vemos aquí es un diagrama, una representación de lo que sería interpretado en nuestro cuerpo como estrés. ¿Ok? Lo que esperamos de cada persona, lo que esperamos de cada paciente, lo que esperamos de nosotros mismos, es que nuestra carga de estrés físico, carga de estrés fisiológico, carga de estrés emocional, esté en esta parte, en el centro. Como si fuera una U invertida, lo que esperamos es que la mayor parte de las personas vaya a estar aquí. ¿Okay? Cuando estamos aquí, en el cuadro verde, en el cuadrado verde, es cuando estemos con un buen sistema de regulación. Estamos con una buena regulación homeostática, estamos con una buena carga de estrés. ¿Vale? Ahora, atentos. A esto vamos a llamar de homeostasis. Cuando tenemos esta carga más regulada y que está aquí, en nuestra rutina, en nuestra vida, y esto depende obviamente de la capacidad de adaptación de cada uno. Cuando estamos aquí, estamos en teoría en el mejor momento del cuerpo, de la vida, de la adaptación, porque aquí el cuerpo puede adaptarse para cualquier dirección, para cualquier desafío. Ahora, si os dais cuenta, esto es lo que es óptimo. Tenemos dos problemas que pueden estar relacionados a la homeostasis, que pueden estar relacionados al estrés. El primero de ellos que vamos a hablar es este problema de estar aquí, en este cuadrado que estamos mirando aquí abajo. Es decir, estoy por debajo de los estímulos mínimos necesarios para generar adaptación. Si estamos por debajo de los estímulos mínimos necesarios para generar adaptación, esto también se va a interpretar como estrés, esto también me va a generar problemas para la regulación homeostática. En cambio, lo que conocemos como estrés es lo que está localizado aquí, de este lado. Y lo que está localizado aquí de este lado es lo que es excesivo, es lo que está en demasía, es lo que es demasiado. Entonces, cuando esta carga es demasiado alta, la magnitud es demasiado alta, esto también me va a generar problemas de regulación homeostática, también me va a generar problemas de regulación del estrés, también me va a generar un problema que vamos a llamar de alostasis. La regulación homeostática es cuando estamos bien equilibrados en un sistema sano. Cuando la carga alostática es demasiado alta, empezamos a avanzar para un sistema que no es sano, sea para más, pero fijaros, o para menos. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que tener en... Ok. Entonces empezamos a definir algunas cosas importantes. Para poder tener una buena regulación del cuerpo, el paciente necesita, o nosotros mismos necesitamos, tener obedecer algunas características.
La primera de ellas, los estímulos que yo tengo en mi vida, los estímulos que el paciente tiene en su vida, esto lo vas a identificar haciendo ahí la anamnesis e identificando qué hace este paciente todos los días, cuál es tu carga de movimiento, cuánto tiempo permaneces de pie, cuánto tiempo permaneces sentado, qué es lo que comes, cuántas veces comes al día, si practicas actividad física, si practicas ejercicio físico, cómo duermes. Todo esto estamos hablando de, en cada categoría de estas, estamos hablando de un sistema que tiene una carga óptima. Estamos hablando de un sistema que tiene una carga baja. Estamos hablando de un sistema que tiene una carga alta. ¿Okay? Entonces, para cada una de estas categorías es posible que el paciente esté con muy pocos estímulos o es posible que esté con demasiados estímulos o que esté con los estímulos bien regulados en su rutina, en su vida, en su regularidad. ¿Okay? Así que estrés no es solamente lo que está demasiado alto. Estrés también será lo que está demasiado bajo. ¿Estamos de acuerdo? Estrés también será lo que está demasiado bajo. Cuando hablamos en plan pacientes, estamos hablando, por ejemplo, de problemas de regulación del sueño, cuando hay muy poco sueño, muy pocas horas de sueño o muy poca calidad del sueño. Estamos hablando de una carga de actividad física que no es la mínima necesaria. Muchos pacientes que tengo yo, por ejemplo, están buscando la tranquilidad o están buscando la paz mental, haciendo, por ejemplo, prácticas de mindfulness, de meditación 2 veces a la semana, y esto está genial, pero se olvidan que el cuerpo, por ejemplo, los músculos necesitan de una carga más elevada que esto, una carga más intensa que eso. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a estar en un estímulo subóptimo, ¿no? Por debajo del mínimo necesario. Muchas personas en su momento tienen que dormir 3 horas al día, 4 horas al día, sea por hijos, sea por trabajo, sea por preocupación, sea por lo que sea. Esto te va a tirar a una situación donde duermes menos de lo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Hay determinantes en nuestro cuerpo, hay sistemas, loops de regulación. Vamos a llamar esto de loops de regulación. Un loop de regulación, ¿qué es, Luis? Un loop de regulación es, imagínate lo siguiente, el aire acondicionado del coche. ¿Okay? Vas en coche, hace calor, cierras las ventanas, enciendes el aire acondicionado y le pones ahí 21 grados o 22 grados. ¿Okay? ¿Qué va a hacer el coche? ¿Qué va a hacer la computadora del coche? Cuando la temperatura llegue a 21 grados, ya no va a enfriar más el coche. Pero Luis, ¿cómo va a saber que llegó a 21 grados? Va a saber que llegó a 21 grados porque tiene sensores, ¿no? Sensores. Para el sistema de estrés, para la respuesta al estrés, es igual. Tenemos sensores. ¿Y cuál es la responsabilidad de los sensores? La responsabilidad de los sensores es hacer justo esta información, generar justo esta información de que, oye, ya es suficiente, hemos llegado a 21 grados. En el caso del cuerpo, no es tanto la temperatura, sino que, oye, ya es suficiente, ya tengo cortisol suficiente, ya es suficiente, ya tengo noradrenalina suficiente, ya es suficiente, ya tengo latidos cardíacos suficientes, ya es suficiente, ya tengo glucosa suficiente, ¿entiendes? Entonces tenemos sensores en el cuerpo que son responsables por percibir, por ejemplo, la carga de cortisol que el cuerpo ha liberado frente a una situación. Y al percibir la carga de cortisol, que este sensor pueda generar una información al computador, a nuestro centro integrador, diciéndole, ya es suficiente la carga de cortisol, ya tenemos suficiente para poder responder a esta demanda, ya no hace falta más que estés produciendo eso. ¿Okay? Y cuando se genera esta información, lo que pasa es que esta producción de cortisol que se estaba haciendo en este momento se interrumpe. Y cuando se interrumpe, significa que el cuerpo activó
diferentes sistemas de regulación para poder volver a lo suyo, al anterior, al desafío, al anterior, al trastorno que hemos tenido, que era el trastorno de regulación por un desafío, por una tarea, por una actividad en sí mismo. ¿Ok? Entonces tenemos sensores. Sensores en el sistema periférico, así como tenemos sensores en el sistema central. Y estos sensores son responsables por generar esta información. Esta información va a generar cambios en el sistema inmunitario, va a generar cambios en el sueño, va a generar cambios en el metabolismo, va a generar cambios en el crecimiento, por ejemplo, si estamos hablando de niños y niñas, va a generar cambios en el sistema gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, que es el que está más de moda, va a haber una inhibición de la actividad del vago, va a haber una inhibición de la actividad peristáltica, mientras que en la parte más terminal del sistema gastrointestinal, del sistema intestinal, va a haber un aumento de la liberación noradrenérgica a través del plexo sacral. Entonces son respuestas que se van organizando en diferentes momentos por diferentes mecanismos de regulación para que el sistema pueda responder de manera adecuada. Ni demasiado, ni muy poco. ¿Ok? Ya habéis visto, es curioso, en carreras, por ejemplo, en maratones eventualmente vas a ver que hay aseos en el recorrido de la carrera. Y hay corredores que dicen, es que si salgo a correr, cuando estoy en un maratón, salgo a correr y en 10 minutos, 15 minutos tengo que ir al baño. Porque alguna respuesta ahí del plexo sacro le estimuló el sistema intestinal y ahí después puede salir corriendo normal, pero a algunos corredores pasa esto. Ok, entonces son respuestas adaptativas. Regulación homeostática, regulación multisistémica. Okay. Ahora, cuando pensamos regulación homeostática, regulación multisistémica, pacientes complejos, ¿te acuerdas que el paciente complejo es el que tiene dos o más comorbilidades? ¿Vale? Entonces, vamos a pensar. ¿Qué es lo que interrumpe la respuesta aguda al estrés? Como hemos dicho antes. ¿Qué es lo que interrumpe la respuesta aguda al estrés? Tener un buen sistema de regulación, buenos sensores y una buena capacidad de interpretar a los estímulos que recibimos todos los días. Ok. Bien. Entonces, Luis, la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo somos capaces de interrumpir la respuesta al estrés cuando se cronifica? ¿Restableciendo qué? Los mecanismos de regulación, estos que hemos hablado. Los mecanismos de regulación. Si la respuesta aguda se interrumpe porque el cuerpo en diferentes sensores empieza a recibir estímulos y a recibir gatillos y empieza a entender que, oye, es demasiado, necesito interrumpir esta respuesta o aumentarla, la solución para salir de un sistema de estrés crónico no es bajar los niveles de estrés. Fíjate qué interesante. La solución para poder salir de un eje de estrés crónico no es bajar los niveles de estrés, que eventualmente ni siquiera están altos. ¿Qué sería entonces la solución si no es bajar los niveles de estrés? Es recuperar los sistemas de regulación. Esta es la solución. Cuando tengo un problema de estrés crónico, sea cognitivo, sea emocional, sea físico, recuérdate, la solución para eso es restablecer los posibles mecanismos reguladores de esta respuesta. Imagínate, si fuera el aire acondicionado del coche, lo que tendríamos es, Luis, el aire acondicionado está roto. Ok, ¿por qué está roto? Porque yo pongo aquí 21 grados, el tema es que el sensor está roto y si el sensor está roto, ¿qué seguirá produciendo el aire acondicionado? Seguirá enfriando. Seguirá enfriando, es decir, va a pasar de la intensidad del frío. Yo lo programé para 21 grados, pero como el sensor no funciona, como el sistema regulador no funciona, va a pasar de la intensidad y va a bajar a 20 grados, 19, 18, 17 y seguirá. Y seguirá. ¿Ok? Entonces, la idea es recuperar los sistemas de regulación. Ok,
Entonces, Luis, ¿cómo somos capaces? El tema es que hay múltiples sistemas de regulación, ¿vale? Hay múltiples sistemas de regulación y esto es un súper problema cuando no sabes mirar, cuando no tienes una mirada ampliada. ¿Qué es una mirada ampliada, Luis? Es lo siguiente. Me llega un paciente que tiene dolor lumbar, ¿ok? Un dolor lumbar mecánico, como hemos hablado la semana pasada. Me llega un paciente que tiene dolor lumbar mecánico. Vale, voy a hacerle toda la entrevista, voy a hacerle la valoración. Este paciente me dice, no estoy hablando como fisio, como osteópata, ¿okay? Hay que adaptar a la realidad de cada uno. El paciente me cuenta un poco de su historia, me dice, tengo dolor lumbar, el dolor lumbar me viene cuando estoy de pie o cuando estoy sentado, lo que sea, y le valoras, haces algunas pruebas irritativas, a veces hay pruebas de imagen, casi siempre hay pruebas de imágenes, y ves ahí, bueno, hay una hernia, hay una protrusión, hay no sé qué, muy bien, perfecto. Pero luego, esta persona te dice, la verdad es que tengo mucha dificultad de animarme a hacer cosas. Animarme a hacer cosas me refiero a mantener una dieta, mantener una buena regulación del sueño, comprometerme un poco más conmigo mismo y tener buenos hábitos. Es complicado, no me gusta estar con las personas, tengo fatiga, tengo cansancio y te está contando la historia de su rutina. Es a veces un paciente que está un poco más sedentario porque no tiene ánimo, no tiene la energía necesaria para poder hacer una actividad física. Pero como me llegó para un dolor lumbar, que es mecánico, que es tal cual, voy a hacer las pruebas lumbares ahí y voy a ver, bueno, hay hipotrofia de los músculos espinales, los multífidos probablemente están infiltrados con grasa, los músculos abdominales no ofrecen la corrección que yo necesite en momentos de inestabilidad, los músculos del complejo posterolateral de la pelvis tampoco son eficientes para controlar todo eso. Vamos a trabajar todas estas condiciones y seguro te sentará de maravilla y vas a mejorar mucho con el tratamiento. Ok. ¿Qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué estoy perdiendo? Si mi mirada está enfocada en esto, ¿qué es lo que estoy perdiendo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué estoy siendo corto de mirada? ¿Por qué no estoy practicando una mirada de águila? ¿Por qué no estoy conectando puntos? El dolor es un dolor mecánico, entonces está muy bien. ¿Qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué es lo que me está faltando en este contexto que hemos descrito? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué haría yo como profesional para poder empezar a intentar conectar mejor algunas cosas? Hemos perdido la parte emocional de vista. Ok, la parte emocional es una parte importante, sin lugar a dudas. Pero igual la parte emocional es una respuesta. La parte psicológica es una respuesta. El dolor igual en la mayor parte de las personas es una respuesta. Eventualmente no, pero la mayor parte de las personas sí. ¿Pero qué es lo que estamos perdiendo? La pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es ¿por qué no se adapta? ¿Por qué el dolor lumbar está muy bien, está descrito, ya debería haberse adaptado, no se adaptó, ok, ya hemos entendido eso, pero yo no esperaría de una persona que me llegara con fatiga, que me llegara con problemas de la regulación del ánimo, problemas para motivarse, para cuidarse, problemas para vincularse, problemas para dormir. Yo no espero. Yo espero el dolor. Si es el dolor, yo espero el dolor. Pero ella me está contando otras cosas. Tengo fatiga, tengo cansancio, tengo dificultad de comprometerme, tengo dificultad de engancharme en alguna cosa, tengo dificultad de... Tengo. Ok. Entonces, cuando una persona me cuenta que está teniendo dificultad en múltiples
funciones, esto es multisistémico, estoy teniendo problemas en varios aspectos de mi vida, esto significa que para mi sistema es muy difícil regularse. Me está diciendo, tengo un compromiso multisistémico. Este compromiso multisistémico lo que va a generar es desadaptaciones de múltiples funciones. Función gastrointestinal es una función, el sueño es una función, el estado de ánimo es una función, la memoria es una función. Entonces, esta persona me está contando, yo tengo dolor, pero también tengo muchas otras cosas que empiezan a decirle al profesional, a ese profesional que está escuchando, que está oyendo este caso, que la fascia estará mal adaptada, tal vez sí, el músculo estará con un tono aumentado, tal vez sí, habrán puntos gatillos, tal vez sí, estará molesta la metámera, tal vez sí, estará alterado el movimiento, tal vez sí, pero tal vez hayan otros elementos que estén influyendo en este dolor lumbar que no tengan que ver directamente con las lumbares. Ok, hay fallos en el sistema de regulación. Vale. Entonces, ¿qué sería lo nuestro a partir de ahí? Si hay fallos en el sistema de regulación, significa que yo necesito verificar cómo están los principales sistemas reguladores. Significa que yo tengo que verificar cómo están los principales sistemas reguladores. ¿Y cuáles son los principales sistemas reguladores fisiológicos que tenemos en nuestro cuerpo para que sean capaces de influir directamente sobre esta respuesta a los diferentes estresores, sean internos o externos? Tenemos 3 sistemas que están directamente implicados en este mantenimiento o en esta interrupción de la respuesta desadaptada, ¿okay? De la respuesta al estrés, de los múltiples sistemas del cuerpo. Uno de ellos es el sistema trigeminal. Sistema trigeminal, vamos a ver ahí la cara, pero principalmente, más que la cara, los ojos, la nariz y la boca. ¿Okay? El sistema trigeminal es uno de los sistemas clave para esta respuesta, para esta corrección de ruta, el sistema trigeminal. Así que mi investigación debería ir un poco en la dirección de, tienes bruxismo, tienes apnea del sueño, masticas de los 2 lados, respira por la nariz, respiras por la boca. Entonces ahí vamos construyendo algo. Te sangran las encías. Si te sangran las encías, todas las veces que te pillan los dientes o que vas a hacer, ahí pasarte el hilo dental o algo así, eso significa que, oye, hay inflamación, hay bacterias que están metiéndose en el torrente sanguíneo y vamos a tener problemas tal vez. Okay. El segundo sistema es el sistema de regulación que llamamos de sistema barorreflejo. Un sistema barorreflejo es un sistema arterial, es un vaso sanguíneo, es una tubería, como ya lo sabéis, que responde a volumen y a presión. Volumen de sangre y a presión de la sangre en las paredes del vaso, en las paredes de la arteria. Este es el segundo sistema, está localizado aquí, principalmente aquí en la arteria torácica, aunque hay varios sistemas de regulación. Baro, este es el más importante de todos. Y luego el tercer sistema de regulación que estamos hablando sería el sistema gastrointestinal, ¿vale? Que ahí tendríamos nuestros 3 sistemas de regulación. Entonces, cuando hay esta queja del paciente, cuando hay esta característica en nuestros pacientes que hemos comentado, fatiga, alteración del sueño, gastrointestinal, no sé qué, como el contexto que hemos dado, yo tengo que empezar a sospechar de que algún elemento al menos en estos 3 sistemas reguladores pueda estar afectado, directamente afectado. ¿Okay? Y voy a empezar a buscar datos respecto a cada uno de ellos. Respecto al sistema trigeminal ya hemos hablado, respecto al sistema baro sería, y la tensión arterial, ¿no? Me pongo de pie, me mareo un poco, pero luego se corrige. Me pongo de pie, me mareo, tengo que sentarme. Me pongo de pie, me dispara la frecuencia cardíaca, o a lo mejor va a la inversa. Me pongo de pie, me sube la tensión, o me pongo de pie, me baja demasiado la tensión, o me tumbo y me sube la tensión arterial, me tumbo y me dispara una taquicardia. ¿Ok? Entonces, empiezo a entender que hay fallos del sistema de regulación.
Ok, y en el gastrointestinal, bueno, el gastrointestinal es una cantidad de cosas brutal lo que podríamos estar investigando respecto al sistema gastrointestinal, que desde la calidad de la comida, qué comida comes, cuántas veces comes, a qué horas, cuál es la hora de la última comida del día, la hora de la primera comida del día, se te hincha el abdomen, no te hincha el abdomen después de comer, esto influye en el dolor lumbar, no influye en el dolor lumbar. Bueno, ahí vas preguntando cosas que luego después vas a probar para saber si el sistema está respondiendo de acuerdo o no, y estas pruebas son necesarias para poder entender si este paciente crónico, este paciente complejo que me llegó con un dolor lumbar mecánico, pero con otros compromisos multisistémicos de su salud física y emocional, si este paciente necesita de algo que va más allá, que vaya más allá de lo que sea corregir un movimiento, de lo que sea corregir un sistema de protección articular. Por ejemplo, uno de los principales problemas que podemos tener con estos pacientes es el estreñimiento. ¿Vale? Uno de los principales problemas que podemos tener es el estreñimiento. Les enseño, por ejemplo, si llega un paciente estreñido, a ver si mis gafas funcionan otra vez, si te llega un paciente que esté estreñido, por ejemplo, la cantidad de cosas que podría estar generando cambios fijaros la cantidad de cosas que podría generar cambios en este estreñimiento. La dieta, ok, la hidratación, fibras, pero factores endocrinos y metabólicos como el calcio, si está embarazada, tiroides, el tema de la etiología, de dónde viene el estreñimiento, es primario, es secundario, viene a la raíz de fármacos, es posquirúrgico, es una disfunción anorrectal, es por tránsito lento, tiene tránsito normal, duración es agudo, es crónico, si es crónico es atónico, es espástico, es rectógeno, factores socioculturales, factores de riesgo, regulación cognitivo-emocional, si viene con estrés crónico, si viene con ansiedad, si viene con catastrofismo, rumiación, o sea, a lo mejor está asociada a otras cosas como el sueño, el sistema inmune, la regulación del complejo trigeminal, la red autonómica central, el sistema de estrés ampliado, o si tiene que ver con la regulación del SMA. ¿Vale? Todo esto que estamos hablando aquí es parte de lo que sería la entrevista o las investigaciones que vamos a hacer respecto al sistema regulador gastrointestinal, ¿no? Vamos a hablar del sistema trigeminal, el sistema VAR, el sistema gastrointestinal. Cuando estos tres sistemas, tenemos que probarlos en consulta, pero cuando estos tres sistemas están alterados, esto significa que son sistemas que no son capaces de corregir rutas de respuesta. ¿Okay? Cuando hay alteración en estos sistemas, y se puede probar cada uno de ellos, se espera una respuesta. Entonces, por ejemplo, me llega un paciente, yo voy a hacer un estímulo trigeminal, voy a mirar a la respuesta simpática, voy a mirar a la respuesta parasimpática, y yo espero que al hacer una estimulación del ojo, por ejemplo, que me venga una determinada respuesta en el simpático y otra respuesta en el parasimpático. Okay. Si eso no funciona bien, significa que este sensor o que este circuito no es capaz de generar una buena adaptación, no es capaz de adaptarse a los estímulos que está recibiendo o de reconocerlos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué es necesario para poder interrumpir la respuesta al estrés? Tener buenos sensores. ¿De acuerdo? Tener buenos sensores. Entonces, estos tres sistemas que hemos hablado son tres de los más importantes sistemas sensores que tenemos en el cuerpo, que serán capaces de percibir la cantidad de cortisol, la cantidad de adrenalina, de noradrenalina circulante, la cantidad de marcadores inflamatorios circulantes, que son capaces de generar malas adaptaciones, malas respuestas en el cuerpo. Si estos tres sistemas no funcionan bien, y hay otros sistemas, obviamente, pero si estos tres sistemas, que son los más sencillos, no funcionan bien, esto significa que el cuerpo tendrá mucha dificultad de interrumpir, no es solamente la respuesta al estrés, es cualquier respuesta. Cualquier respuesta. Es un calentón emocional que le da a una persona y esta persona y este paciente no es capaz de salir del calentón rápido, no es capaz de salir de la situación rápido.
se queda ahí rumiando la situación, rumiante. Okay. Y eso ya nos va diciendo, para poder regular este estrés otra vez, para poder bajar los niveles de estrés otra vez, yo necesito empezar a recuperar esos 3 sistemas de regulación homeostática, esos 3 sistemas de regulación endocrina, metabólica, emocional, cognitivo y todo eso. Ok. Y si no somos capaces de interrumpir esta respuesta, esto se va retroalimentando. Ahora fijaros qué interesante. Cuando no somos capaces de interrumpir esta respuesta, esta hiperliberación de cortisol, y ojo, que muchas personas relacionan el cortisol, solamente el cortisol de liberación central. Los terminales simpáticos que tenemos en la periferia también son capaces de liberar cortisol. ¿Okay? No solamente sería el eje hipotálamo-pituitario adrenal el principal responsable por la liberación de cortisol. Hay liberación de cortisol desde la segunda neurona simpática también, que también son capaces de liberar CRH, también son capaces de producir esta respuesta al estrés, no solamente los elementos centrales, ¿okay? El CRH más específicamente, perdón. Entonces, cuando tenemos esta desadaptación, lo que pasa es que el cuerpo deja de poder interrumpir respuestas. Y si no puede interrumpir respuestas, esto significa que para interrumpir el ciclo de estrés crónico será bastante complicado. Aunque salga de vacaciones, aunque estés trabajando otras situaciones con el psicólogo, por ejemplo, pero si no recuperas la vía fisiológica, es complicado para el cuerpo poder hacerlo. Y fíjate qué curioso, que cuando esto pasa, cuando tenemos esta respuesta desadaptada, tenemos un disparo simpático mucho más importante. ¿Vale? Y Luis, cuando estamos mirando a este paciente complejo, ¿qué es lo que yo espero como respuesta fisiológica? ¿Qué es lo que yo espero como respuesta simpática de este paciente que me llega para tratar las lumbares, pero que me refiere a alteración del sueño, fatiga y todas estas cosas? Lo que yo espero de este paciente es cuando le estoy mirando el gráfico del sistema simpático, cuando le estoy mirando la respuesta simpática, lo que veo es que hay una respuesta simpática demasiado alta. Y cuando voy a mirar la respuesta parasimpática, lo que veo es que hay una respuesta parasimpática demasiado baja. Así que imaginaros que este aquí es un paciente que tiene su respuesta simpática súper alta, que me está en consulta ahora mismo, y que tiene dolor lumbar mecánico, que duerme mal, tiene fatiga y todas estas cosas, y este es su sistema parasimpático, y que el paciente siguiente que me llega igual por un dolor mecánico, igual por un dolor lumbar, pero me llega con esta característica de respuesta. Veo un eje de estrés totalmente controlado, veo un eje parasimpático totalmente controlado, es decir, mucho más equilibrado mucho más equilibrado este. Ambos tienen problemas de dolor lumbar. Este aquí, súper estrés, este aquí un parasimpático súper. Uno de los dos tiene problemas para poder regular su cuerpo. Uno de los dos tiene problemas para activar su nervio vago. Uno de los dos tiene problemas para regular su sistema de estrés. Uno de los dos tiene problemas multisistémicos. Fatiga, insomnio, alteración gastrointestinal y por ahí va. Uno de los dos. Ambos tienen dolor lumbar. Ambos me llegan a la consulta con la misma queja, dolor lumbar. ¿En cuál de los dos tendrás que conectar más puntos para generar una respuesta más eficiente? ¿Alguien me puede ayudar? ¿En el paciente 1 o en el paciente 2? Por cierto, si eres profesional de la salud, escribe anatomía aquí abajo para que puedas participar de nuestro evento los días 2, 3 y 4 de septiembre, que es para profesionales de la salud, hablando de la anatomía clínica del nervio vago. Todo el papel del vago en este contexto de condiciones de cronicidad, en condiciones de pacientes complejos, nuestros pacientes cebritos. Entonces, fijaros, Gladys, Laura, es obvio, ¿no? ¿No les parece obvio que en el paciente 1 voy a necesitar de un abordaje diferente? ¿No les parece obvio? Hay fatiga, alteraciones del sueño,
le voy a hacer un par de pruebas, pero ya he visto en su punto más basal que el sistema está afectado, que el vago dispara muy poco, que el simpático dispara demasiado. Ok. He visto porque lo medí. Si no lo mido, no lo sé. Ok. Si no lo mido, no lo sé. Entonces, lo que es obvio, Laura, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es obvio que en el paciente 1, lo que es obvio tiene que ser medido. Porque si no se mide, no se sabe. Por esto necesitamos entender cómo está la regulación del sistema nervioso autónomo en pacientes con dolor crónico, para saber si además del dolor crónico, el cuerpo de este paciente está aguantando una situación de estrés crónico. Para saber si además del dolor crónico, si el cuerpo del paciente está pasando por una situación de estrés crónico. ¿Dónde es más común encontrar estos pacientes? ¿Os acordáis que hemos hablado la semana anterior de los dolores crónicos primarios, por ejemplo? Dolor pélvico crónico primario, fibromialgia, dolor difuso, bueno, diferentes tipos, dolor de cabeza de origen primario, migrañas de origen primarias, entonces dolor orofacial de origen primario. En los dolores primarios esto es mucho más factible, mucho más probable de ocurrir. No solo en los dolores crónicos primarios, en los dolores crónicos secundarios también, pero en los dolores crónicos primarios hay más problemas para que el cuerpo pueda regularse. Entonces tenemos 3 sistemas estrella que tenemos que investigarles, el sistema trigeminal, el sistema ovario, el sistema gastrointestinal, y si no sabemos, si no medimos, no sabemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la primera respuesta que tenemos al estrés? ¿Es la respuesta que viene por sangre o es la respuesta que viene por los nervios? ¿Cuál es el primer tiempo de la respuesta? Cuando hablamos del sistema simpático, hablamos del sistema parasimpático, hablamos de cortisol, hablamos de CRH, hablamos de ACTH, hablamos de vasopresina. ¿Cuál es la primera respuesta que ocurre? ¿La respuesta neural o la respuesta humoral? ¿La respuesta que viene por sangre o la respuesta que viene por nervios? Por nervios, ¿verdad, Daria? Entonces, fijaros, la primera respuesta al estrés que tenemos es una respuesta que viene por nervios. Entonces, fíjate, es obvio, si la primera respuesta que me viene es una respuesta que viene desde el nervio, y es obvio porque el nervio genera un estímulo mucho más rápido, es decir, me permite adaptarme mucho más deprisa. Si la primera respuesta que tengo del estrés crónico viene por el nervio, ¿dónde debería ser mi primera toma? Pues en el nervio. La primera toma debería ser en el nervio, que es esto que acabamos de ver aquí. La primera toma debería ser en el nervio. ¿Por qué? Porque la segunda respuesta del estrés será una respuesta hipotalámica, será una respuesta central, será una respuesta del eje HPA, el famoso eje HPA. Pero ese es el segundo tiempo de la respuesta. Y es el segundo tiempo de la respuesta porque la primera vía ya se activó e envió informaciones por los sensores de regulación. Los sensores de regulación le dijeron hay que cambiar y hay que aumentar la liberación de cortisol y el eje HPA lo hace y cuando lo hace hay la respuesta en cadena multisistémica, la respuesta gastrointestinal, la respuesta cardíaca, la respuesta pulmonar, la oxigenación, más nutrientes al cerebro, todo esto. Todo eso. Pero el primer tiempo de la respuesta es neural. Ok. Para que esta mala adaptación salga de una situación aguda, donde el sistema neural es el primer que se activa, y pase a una situación de cronicidad, yo necesito que este tiempo neural haya permanecido suficiente para poder generar un cambio en otro lugar, que ahí es lo que llamamos de adaptación de la vía humoral, de la vía sistémica. Okay. Y esto pasa, Luis, en otros circuitos, por ejemplo, solamente en el circuito del estrés, pasa en otros circuitos. Fijaros.
Cuando estamos hablando de respuesta inmunitaria, y luego les puedo facilitar el paper en Telegram, que es mejor soporte, en Telegram o en los grupos de WhatsApp. Vamos a esperar que el soporte nos conteste. Yo les puedo facilitar el paper. El primer tiempo de la respuesta inmunitaria, ¿cuál es? Es el tiempo celular o es el tiempo humoral. Es decir, la respuesta inmunitaria ya empieza por una vía humoral y todo el cuerpo va a empezar a responder, o primero empieza en plan petit comité y luego esto les gana potencia y puede afectar diferentes circuitos y diferentes sistemas. ¿Cuál es el primer tiempo de la adaptación? Celular, ¿verdad? Eso se llama TH1. El primer tiempo de la respuesta inmunitaria es el TH1. El primer tiempo es la respuesta celular. Ok. Este primer tiempo, la respuesta celular, no debería generar cambios importantes. Ok. Pero cuando este tiempo neural, cuando este tiempo celular no puede resolver el problema, empieza a haber un aumento de la producción de algunas citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, por ejemplo. Y la interleucina 6 es algo que nos interesa mucho en este contexto, porque cuando tengo este aumento de la respuesta inmunitaria que sale del TH1 y pasa a un perfil TH2, y este perfil TH2 es un perfil más humoral, más sanguíneo, lo que pasa es que esta interleucina 6 ahora está en sangre y va a llegar a diferentes lugares de tu cuerpo. ¿Y sabéis cuál es uno de los principales síntomas que tenemos cuando hay aumento de producción por parte del sistema inmunitario que tiene inervación simpática? Cuando hay aumento de producción de interleucina 6, ¿cuál es uno de los principales factores, de los principales síntomas que esto genera? Fatiga. Y en pacientes con dolor crónico, en pacientes con problemas de regulación del sueño, en pacientes con problemas para controlar la gestión emocional, en pacientes con problemas para motivarse, ¿sabéis cuál es uno de los principales marcadores inflamatorios que está alto en sangre? La interleucina 6. Este marcador, esta interleucina proinflamatoria. El sistema simpático inerva el sistema inmunitario, ¿te acuerdas? ¿Y qué empieza a pasar en el cuerpo? Empieza a pasar algo que llamamos de comportamiento del enfermo. La persona empieza a sentirse enferma y las analíticas salen perfectas, pero cuando le vas a medir el sistema nervioso autónomo, en general lo que ves ahí es un sistema nervioso autónomo totalmente afectado, y esto le va a afectar directamente, le va a afectar directamente a la percepción de dolor de este paciente que viene con dolor lumbar mecánico, a la percepción de dolor y a la influencia del dolor en la vida, en la rutina de este paciente. Pero claro, si solo valoramos el dolor por pruebas mecánicas o por los tejidos, ¿dónde estamos fallando? Y mira, la parte multisistémica, que es de responsabilidad del control de la regulación homeostática, que es de responsabilidad del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando no medimos, no sabemos, y si no sabemos, al fin y al cabo, estamos abordando el dolor desde la perspectiva del dolor, como si el dolor fuera el problema en sí mismo, y en la mayor parte de los pacientes el dolor no será el problema en sí mismo, el dolor será la respuesta a múltiples sistemas que están mal adaptados, y cuando los sistemas están mal adaptados, esto impide la interrupción de la respuesta del estrés, impide la interrupción de esta liberación de cortisol muy elevada que muchos pacientes tienen o que refieren percibir, estar todo el tiempo en una situación de amenaza. Entonces, Luis, ¿cuál es la solución para poder abordar a estos pacientes? Dejar de mirar al estrés y empezar a mirar los sistemas reguladores de la respuesta del estrés, porque es ahí donde somos capaces de generar cambios, porque el estrés en sí mismo, si el sistema regulador no se regula, seguirá siendo el mismo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Y hay un par de síntomas, había muchas cosas, podríamos estar aquí 3 horas hablando de todo esto, pero algunos síntomas
que puedas identificar. Fijaros, ya hemos dicho antes, la respuesta al estrés no será siempre para más, eventualmente será para menos. ¿Qué quieres decir con menos? Hay algunos pacientes que van a tener disminución de la capacidad de respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Okay? Por ejemplo, pacientes que han sufrido con burnout, síndrome de fatiga crónico, pacientes que tienen insuficiencia adrenal, por ejemplo, pacientes que pasan por un posparto complicado. A veces no es que el sistema de estrés funcione demasiado, es que funciona muy poco. Muy poco. ¿Okay? Y entonces hay que saber cómo identificar si el sistema funciona demasiado o si el sistema funciona muy poco. ¿Por qué? Porque esto me resuelve un súper problema. ¿Cuál es el súper problema? Es que este paciente complejo que yo tengo, que necesita de una atención más individualizada, de una solución más compleja, que necesita de la mirada de águila, como hablamos, que necesita que yo conecte puntos de por qué esto no se resuelve, por qué esta fatiga no va, por qué el sueño no se regula y esto me impide resolver este dolor lumbar. Este paciente, este sistema me resuelve un súper problema. ¿Por qué? Porque le da control y a lo mejor le da respuesta a este paciente complejo, a este paciente que no se adapta a las terapias convencionales, a la norma y que necesita de una intervención diferente. ¿Okay? Y es sobre esto que vamos a estar hablando en los días 2, 3 y 4 de septiembre, sobre estos pacientes que son más complejos, sobre estas situaciones donde el dolor sobrepasa la articulación en sí mismo y yo tengo que abordar al paciente desde una perspectiva más de salud y no tanto de resolución de un dolor. Es de esto que vamos a hablar en los días 2, 3 y 4 en el evento de la anatomía clínica del nervio vago, ¿vale? Y que es para profesionales de la salud, como hemos comentado. ¿Me puedes comentar algunas situaciones, Luis, donde esta condición de alteración del SMA podría estar afectada? Es un montón. Anorexia, obesidad, trastornos de pánico, ¿qué más? Diabetes 1, del tipo 1, del tipo 2, hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas de fertilidad, problemas de modulación del dolor, insomnio, diarrea, estreñimiento, problemas de control de la barrera intestinal, hay problemas autoinmunes, hay una enormidad de condiciones que están asociadas a la modificación de este comportamiento simpato-vagal, a esta activación del sistema parasimpático o a esta activación del sistema simpático que nos interesa tanto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedarse de hoy? Que tiene que quedarse de hoy es para una buena regulación homeostática o para una buena regulación de la gestión del estrés. Yo no puedo tener demasiados estímulos, pero tampoco puedo tener muy pocos, porque el sistema se regula en este equilibrio. Hay 3 posibles adaptaciones en nuestra vida y en la vida de los pacientes. Una, viene el estresor, nos adaptamos y volvemos a la normalidad. 2, viene el estresor, nos desadaptamos y ya no volvemos a la normalidad y el cuerpo sigue modificado. O 3, viene el estresor, nos adaptamos y avanzamos y ahora tenemos un cuerpo y una mente que es más fuerte y se adapta a más cosas. Estas son las 3 posibilidades que tenemos. La mayor parte de los pacientes crónicos está aquí. Algo vino y el paciente no se adaptó. Y al no adaptarse, el cuerpo ahora funciona de una manera diferente. Y yo tengo que entender cómo funciona para poder corregir. Y el sistema autónomo es uno de los sistemas prioridad 1 para que esta regulación esté bien hecha. Pacientes con post-COVID y toda esta movida que tenemos de problemas de regulación del sistema inmunitario. ¿Okay? Rodolfo preguntó, querido Luis, ¿crees que la plasticidad afecta o interviene en el SMA? Pues seguramente la plasticidad afecta para más, así como afecta para menos, ¿vale? Para más y para menos, para los dos lados. Y es ahí donde vamos a ver el tema de la corrección de ruta en la plasticidad, porque lo que está desadaptado sufrió una plasticidad a menos, y lo que está bien adaptado sufrió una plasticidad a más. Es justo ahí que está el truco, el secreto para poder interrumpir estos mecanismos de desadaptación que el estrés crónico genera.
Luis, ¿qué piensas tú de los chips que están usando en problemática del nervio vago a nivel del cuello, que parece está teniendo éxito en USA? Son electroestimuladores. Los implantes de electroestimulador lo que intentan hacer es un poco como la Ritalina, Rosa. Un poco como la Ritalina. No corrige nada, pero modula la atención, modula el humor. Es un poco eso. No corrige nada, pero te sigue ofreciendo un disparo vagal más efectivo, pero no va a la causa del problema. Y tampoco le importa la causa del problema. Lo que busca es intentar activar más al nervio. ¿Okay? ¿Queréis que os facilite el paper para que podáis leerlo con calma? Nosotros necesitaríamos unas 2 o 3 horas para poder hablar de todo lo que apunté aquí, pero para intentar aterrizar esto más en plan clínico, así en plan redes sociales, solo así, aterrizando un poco los conceptos. ¿Puede llegar a suprimir la respuesta del sistema parasimpático debido al estrés tan excesivo y sostenido? No del todo. Cuando hablamos de suprimir una respuesta simpática o suprimir una respuesta parasimpática, tenemos que darle un contexto. ¿A cuál respuesta estamos hablando? Estamos hablando de la respuesta gastrointestinal parasimpática, estamos hablando de la respuesta cardíaca parasimpática, estamos hablando de la respuesta pulmonar parasimpática, pancreática, de la respuesta del parasimpático del cráneo. Entonces tenemos que ponerlo siempre en contexto. ¿De qué parasimpático estamos hablando? ¿Se puede suprimir la respuesta parasimpática? Sí, se la puede suprimir. Ad eternum, probablemente no. ¿Y en todas las estructuras? No, seguramente no. ¿Vale? Entonces hay desadaptaciones, maladaptaciones de los pacientes donde probablemente en algún lugar va a haber una hiperrespuesta parasimpática y en otro lugar probablemente va a haber una hiporrespuesta parasimpática. Y esto suele pasar mucho en estos pacientes crónicos y en estos pacientes complejos. Lo que somos capaces de medir es la respuesta parasimpática cardíaca. ¿Okay? Eso es lo que somos capaces de medir. Si queremos saber de otra respuesta parasimpática, por ejemplo, de los ojos, por ejemplo, tendremos que hacer pruebas de ojos, o si queremos saber del sistema gastrointestinal, tendremos que utilizar ahí cuestionarios, utilizar un razonamiento por síntomas, no hay una prueba más definitiva. Pero siempre esto hay que ponerlo en contexto. Cuando uno dice el estrés inhibe las digestiones a través del vago, eso es correcto, inhibe las digestiones, disminuye la actividad del sistema parasimpático gastrointestinal hasta 2/3 del colon transverso, porque la actividad del sistema parasimpático de los 2/3 del colon transverso, del colon descendente, recto, del ano, esta actividad parasimpática se estimula a través del plexo sacro y se estimula con la noradrenalina. Así que el estrés agudo inhibe una parte del tracto digestivo, pero estimula otra. ¿Okay? Entonces, todo es contextual. ¿Vale? El análisis espectral permite tener un panorama general. Yo no utilizo el análisis espectral bajo ninguna circunstancia, Ana, porque primero, no utiliza la variable más fiable que tenemos por la literatura científica, que es la RMSD, que es el dominio de tiempo, no dominio de frecuencia. Se altera con el ritmo respiratorio, y entonces cuando se altera con el ritmo respiratorio significa que si yo respiro, por ejemplo, lento a menos de 10 ciclos respiratorios por minuto, ya se confunde la frecuencia alta con la frecuencia baja y ya no sabes más qué es lo que está midiendo en la baja frecuencia. Entonces yo no utilizo el dominio espectral para nada. Yo utilizo la RMSD, que es la variable gold standard para medir el vago, y la SDNN, que es la otra variable que la literatura recomienda, ¿vale? Pero ahí ya son análisis más complejos de todo esto. Hola Chris, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Qué alegría un mensaje tuyo. Semana que viene tenemos nuestra semana de anatomía clínica del nervio vago, ¿eh? Yo creo que para el año que viene ya no la vamos a tener más. Para este año creo que seguimos con ella, para el año que viene ya creo que vamos a cambiar esto. Ya no volvemos a repetirlo. CV, Philip, ¿a qué te refieres con CV? Y mira, Ruby,
yo necesito que esto que está aquí esté un poco más aquí, en el tórax, para que pueda salir, ¿ves? Hay anatomía clínica del nervio vago, los días 2, 3 y 4 de septiembre. Está aquí en el estómago, pero lo que aparece es el tórax. Los pacientes que tienen ciclos de taquicardia y bradicardia es una adaptación de ambos sistemas. En general, no siempre, esto hay que medir y hay que probar, porque hay diferentes pruebas, diferentes contextos, pero ciclos de bradicardia y taquicardia suelen estar afectados, suelen estar relacionados al sistema varo. ¿Okay? Variabilidad del HRV, lo llaman CV. ¿Y qué sería la C y la V? No me suena. Bien. Máquinas. En la semana que viene nos vemos 2, 3 y 4. Lo mejor si sale algún directo sorpresa. Les avisamos antes, o por el perfil o por las historias. Yo creo que vamos a hacer algún directo tal vez sorpresa. ¿Vale? Si queréis el paper, yo le voy a enviar al soporte. Seguramente va a Telegram. Si el soporte quiere ponerlo también en los grupos de WhatsApp, lo puede hacer. ¿Vale? Las pruebas que mencionas para medir la actividad simpática o parasimpática son clínicas o requieren dispositivos. Requieren dispositivo. Y de esto, Ezequiel, lo vamos a hablar en la semana que viene. ¿Vale? Coeficiente de variación. ¿Vale? Perfecto. Esta presentación estará en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que podáis verla. Muy bien, y hay ahí más de 300 vídeos que pueden ver también en nuestro canal de YouTube, hablando solo del sistema nervioso autónomo. Entonces, Luis, ¿cómo podemos hacer para trabajar el sistema? Un paciente complejo que tenga dolor crónico y que venga con un eje de estrés crónico. Necesitamos probar los sistemas de regulación y entender cuál es el principal sistema de regulación que está afectado, y a través de la corrección de los mecanismos de regulación es que seremos capaces de hacer esta interrupción del eje del estrés, porque el estrés es una respuesta y no puedes cambiar la respuesta por la respuesta, porque la respuesta es la respuesta a una demanda. Lo que tienes que cambiar es la pregunta. Si no cambiamos la pregunta, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Vale? Muy bien. Soporte, ahora te envío y lo enviamos al Telegram y a los grupos de WhatsApp. ¿Vale? Les espero la semana que viene. Si tenéis algún amigo, compañero que pueda interesarle también, si trabajas con pacientes que tienen trastornos autoinmunes, que han sufrido con post-COVID o con problemas de adaptación a la vacuna, tienen problemas de inmunidad, o bueno, si trabajas con oncología o algo así, te vale muchísimo. Con dolor crónico aún más, ¿okay? Porque va mucho más allá de lo que es la respuesta mal adaptada. ¿Explicarán en alguna clase el tratamiento después del análisis de la variabilidad? Claro, lo explicamos en muchas clases, pero ahí para los profesionales dentro de la formación, dentro del curso, porque antes de hacer el tratamiento hay que saber hacer el diagnóstico, ¿no? Ese es el primer paso. ¿Vale? Ahí dentro de la formación tenemos todas las posibilidades de tratamiento, dependiendo del contexto y del diagnóstico, porque sin diagnóstico no hay tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Vuelvo a subir aquí mi sistema gastrointestinal. La semana que viene, 2, 3 y 4, anatomía clínica del nervio vago. Les espero ahí. Luis, ¿cómo está el Ironman? Bueno, este año, Chris, será el half Iron. Va a ser el medio Iron, porque no llegaré por los mellizos que viene ahí, que Rubia está embarazada. Pero para el año que viene llegará. ¿Vale? Para el año que viene llegará. Muy bien. Escribe anatomía, te enviamos el enlace. Nos vemos en la semana que viene. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.